8 de la mañana con 5 minutos. Ya está con nosotros Federico Berrueto. Por favor, sígalo. Vale mucho la pena. Le pone @Berrueto y con eso se va a estar enterando de un montón de cosas. Fede, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy generoso de tu parte. No, Buenos al días. contrario. Oye, Fede, pues seguimos hablando del tema de este enfrentamiento, esta guerra en la que está en estos momentos el Poder Judicial defendiéndose, el Poder Ejecutivo atacando, el Legislativo pues también. Y hubo una presentación que dentro de uno que no es abogado, lo que podemos entender de Juan Luis González Alcántara, que nos cayó bien porque parecía que el ministro lo que decía es, a ver, ya es una realidad, pero vamos arreglando un poquito esto. Parecía conciliar, o por lo menos eso fue lo que percibí. Bueno, efectivamente, el proyecto que está por someterse a votación del ministro hace una diferenciación de lo que es la jerarquía, que es fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia, y lo que es la estructura, que es el Poder Judicial Federal, integrado fundamentalmente por jueces y magistrados. Y él, digamos, dice, no voy a definir sobre el tema de la jerarquía, en otras palabras, que transite la reforma. Pero sí necesitamos dejar bajo corchetes esta otra parte de la elección de jueces y magistrados, que era fundamentalmente pues, salvar al Poder Judicial Federal, ¿no? ¿La Suprema? O sea, la Suprema decide o resuelve sacrificarse como Suprema Corte, incluso todo lo que tiene que ver con el órgano disciplinario, etcétera, pero dejemos a salvo a lo demás. Ah, ok, ya. Entonces, esa es digamos, lo que tiene el proyecto. Sí es un tema de conciliar, porque finalmente si de lo que se trata es de que el Poder Judicial, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia, en la visión del presidente López Obrador, que es el autor de la iniciativa, era que se democratizara. Bueno, eso transita, pero no necesariamente la designación de jueces y magistrados. Y esto debo destacar una cosa, el mismo ministro Saldívar, ya cuando había renunciado, había dicho, bueno, podemos discutir la elección de magistrados, pero sería incorrecto eliminar la carrera judicial para la designación de magistrados y jueces. Claro, ya cambió la posición del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo que desde hace mucho tiempo hay un sentimiento, digamos, una postura de guerra. ¿La postura de guerra en qué consiste? Primero, en que voy por todo. Segundo, la negociación es capitulación. No me puedo sentar. Lo que necesito es dominar y a partir del dominio, la firma de la carta de rendición, pero no de forma alguna una negociación, porque en la lógica de guerra es inadmisible. Uno no sobrevive. Así es, ¿verdad? Y estamos instalados en esto desde hace tiempo, no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora se traduce en actos legislativos, en actos constitucionales. Y lo que estamos, bueno, es lo que ya anticipábamos, el cambio de régimen. Y es un proceso muy accidentado, es un proceso con resistencias inevitables que va desde los trabajadores, las preocupaciones de inversionistas, etcétera, pero vamos a un nuevo régimen. Y en todo caso lo que hay que entender es que cada quien pues, tendrá que adaptarse a esa nueva circunstancia. Y desde luego, para muchos es muy difícil aceptarlo, para muchos es obligado la oposición o la resistencia. ¿Qué nos queda por esperar? ¿Cómo va a ser esta transición? Mira, yo donde veo que hay, digamos, algo que puede obligar a reconsiderar muchas cosas por parte del proyecto de gobierno del régimen, está en el orden de la economía y la relación con los Estados Unidos. Si seguimos teniendo esta situación, por ejemplo, prácticamente no va a haber crecimiento económico el próximo año. Pero si resultado de un eventual triunfo del señor Trump, que parece que puede es ser posible, es probable. Es probable, no se descarta, pero aún aunque ganara los demócratas siempre han estado en desacuerdo con la apertura comercial por la influencia que tienen
los sindicatos en su estructura. Recordar que los demócratas es la izquierda de Estados Unidos. Así es. Y la señora Kamala Harris votó en contra del acuerdo comercial. Bueno, este apuntamiento es relevante. ¿Por qué? Porque si vemos medidas proteccionistas, esto va a afectar nuevamente la economía mexicana. Y uno se pregunta, ante una severa crisis económica, ¿los mexicanos vamos a estar polarizados, divididos, picándonos los ojos, etcétera? Entonces creo que de alguna forma tendría que venir un sentimiento de tregua o cuando menos de unidad nacional. Esta idea del choque de un tráiler con un Volkswagen, que fue lo que una figura que sacó el presidente del Senado, que era refiriéndose precisamente a la oposición o a quienes no están de acuerdo con la Cuarta Transformación o con el proyecto de la Cuarta Transformación, y decía, bueno, de ese tamaño es el enfrentamiento, y tiene razón, la oposición está muy disminuida, todo esto. Sí, pero esta misma figura aplica para México y Estados Unidos, ¿verdad? Donde nosotros somos el Volkswagen, el coche compacto, sí, claro, ¿verdad? Y aquellos, o el señor Trump, ¿verdad? O la economía norteamericana, sí, o el gobierno norteamericano, ¿verdad? Es el tráiler. Entonces, no estamos en condiciones alguna de un enfrentamiento. Nosotros como generación, ¿qué responsabilidad tenemos en estos resultados? ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Podríamos estar haciendo más? ¿Estamos actuando de manera civil? Pues levantas la voz, dices, oye, esto que viene es una locura. ¿Qué responsabilidad terminaremos teniendo ante la historia los que nos tocó vivir estos momentos y no logramos nada? Bueno, a ver, depende de dónde te instales y sobre todo dónde se instale el futuro. Si el futuro se instale nuevamente en un concepto democrático liberal, pues esto va a ser visto como una página muy negra. Si este régimen autocrático se reproduce pues, por mucho tiempo en el futuro, pues va a ser visto esto como un gran triunfo, el paso, digamos, a ser realidad el régimen por el cual se luchó, ¿verdad? Y esto, visto así en perspectiva, pues definitivamente uno no sabe cuándo va a ser. Yo soy de la idea, y no por razones ni de emoción ni de convicción, sino porque yo creo que la democracia liberal es lo que funciona en el mundo para la economía, para la coexistencia, para la civilización, etcétera, etcétera. O sea, no creo que sean funcionales los regímenes autocráticos. Los regímenes autocráticos son pausa, al menos en la democracia, no en México, debo decirlo. En México tenemos otra secuencia, pero en el mundo sí, la democracia tiende a prevalecer porque es funcional, porque da buenos resultados. Tiene problemas como todo sistema, pero tiene más problemas los ejercicios autocráticos. Bajo esa condición, yo lo que creo que va a prevalecer la democracia liberal y seguramente nuestra generación va a ser juzgada con cierta rudeza, porque finalmente malos gobernantes o malos proyectos políticos siempre los ha habido, pero la pregunta, bueno, ¿y qué estaban haciendo los demás? ¿Qué estaban haciendo los mexicanos? ¿Qué estaban haciendo los empresarios? ¿Qué estábamos haciendo los medios de comunicación? ¿Qué estábamos, verdad? Y no deja de haber una responsabilidad colectiva. Sí. Qué duro. Yo, y tú eres testigo, yo van varias veces, un par de veces que pues yo he pedido una disculpa a los jóvenes por lo que les vamos a dejar, porque lo van a tener que arreglar ellos. Mira, yo sabes dónde, y a lo mejor en esto me disculpan porque voy a parecer muy provinciano, pero creo que en Yucatán se respira un ambiente distinto. Ojalá, y es mi deseo vehemente, porque no nada más es en tema de seguridad, es en términos también de civilidad política, de coexistencia, de libertades, etcétera. Ojalá Yucatán siga siendo una excepción. Sí. ¿Y esto no se termina en algún punto? Es decir, Yucatán crece, tenemos migración, vaya, todas las semanas, el tráfico, las mezclas culturales. ¿No será que esto también tiene una fecha de caducidad? Tienes razón en un sentido, que si no se administra, si no se conduce el cambio y la transformación, esto sí te puede desbordar y te puede generar, pues, no nada más el desorden urbano, ¿verdad? Que muchas de las ciudades que han crecido rápido lo tienen, sino también el tema que más nos preocupa, que es el de la seguridad. Claro.
hay una suerte, digamos, de entendimiento de la sociedad con las autoridades para privilegiar la seguridad. Desde luego que hay problemas de inseguridad aquí en Yucatán, pero son problemas que, visto en la perspectiva del país, son manejables. Y son manejables por varias razones. Una, porque no hay impunidad, porque los policías y los jueces, o sea, toda la estructura que tiene que ver con el tema de la sanción al delito, cuenta con legitimidad, y además la misma sociedad denuncia, se involucra, digamos, en cuidarse y cuidarnos. Que eso es lo que tenemos que mantener. Que es lo que se tiene que mantener, efectivamente. Y si se mantiene eso, y además las autoridades pues tienen que estar viendo hacia adelante. Una de las cosas que me preocupa es que si Mérida no piensa en 50 años, pues lo va a desbordar, sí, claro, el rapidísimo crecimiento que está llevando. Y tiene muchas implicaciones en términos de calidad de vida, que actualmente Mérida es la mejor ciudad para vivir, no nada más en términos de percepción, sino en muchas de los indicadores. Tenemos un problema social que ahora lo estamos identificando. Tenemos salarios muy bajos, por ejemplo. No estamos creciendo al mismo ritmo que están creciendo otros estados del país. No pudimos atraer negocios e inversiones a la altura, pues, de las cualidades o de las virtudes que tiene Yucatán y Mérida en particular. Entonces sí hay una tarea por delante, y una tarea que tiene que hacerla fundamentalmente las autoridades, pero también obviamente los inversionistas, la sociedad en su conjunto. Sí, necesitamos impulsar la economía, porque muchas veces me da la impresión que, bueno, entre nosotros nos contamos historias bien bonitas, ¿no? Entonces es que somos los mejores, los más rápidos. Dependiendo del gobierno en turno, siempre te dice que somos los mejores, los que más crecemos, pero hay una realidad que nunca debemos perder de vista, ¿no? El crecimiento económico, finalmente, el Producto Interno Bruto de Yucatán, si no me falla la memoria, debe representar el 1.5% del Producto Interno Bruto nacional. Si mal no recuerdo, estamos como en el 24, 23, lugar 23 o 24. O sea, no estamos, al contrario, estamos en los lugares en más los últimos, sí, los últimos lugares. Sí. Por eso la importancia del puerto, por eso la importancia del dragado, porque eso nos va a llevar a otro nivel. Así es. Y tenemos que empezarnos a preparar también para eso, ¿eh? Absolutamente, porque efectivamente el crecimiento rápido te genera muchas consecuencias. Sí. Sí. ¿Hay suficiente mercado o potencial mercado para todo lo que está llegando, a los precios a los que está llegando? O sea, me refiero, hoy vemos muchísimos restaurantes, muchísimos hoteles de lujo, tiendas en las que hay que romper el cochinito para comprarte unos jeans, ¿no? O similares. Y yo me pregunto, ¿Mérida tiene ese mercado? Digo, todo veo lleno también, pero... Sí, Mérida se está encareciendo en los bienes raíces, se está encareciendo en la habitación, se está encareciendo en los alimentos, en el vestido, etcétera. Y hay una presión importante porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que están creciendo los ingresos de las personas. ¿Y eso no va a generar en algún punto como una disparidad social más marcada de la que veíamos? Claro, y eso te explica también, Viri, algo que para mí fue una sorpresa. ¿Por qué ganó Claudia 2-1 en Yucatán? ¿Por qué el señor Joaquín Díaz Mena ganó con una diferencia cercana a 10 puntos? Sí. Porque ellos lo que estaban precisamente es planteando la necesidad de una mayor justicia social, sí, que lo que no estaba funcionando. Y a los ojos a lo mejor de algunos no nos dábamos cuenta, pero a los ojos de la mayoría de la gente sí le hacía sentido, y por eso salieron a votar por un proyecto diferente al que decía que las cosas estaban muy bien. Exacto. Y con la garantía de que iban a recibir, iban a elevar sus ingresos. Llama mucho la atención ahorita que hablábamos de lo del crecimiento. Alguna vez siempre nos preguntábamos en este programa, ¿por qué no ponen otro Costco? Porque ir al Costco, usted lo sabe, es un dolor. Hay tráfico adentro del Costco. Hay tráfico, hay heridos adentro del Costco, es por tanto tráfico. Y luego, además nos quejábamos mucho porque cada vez que salías casi te cateaban por si algo te estaba robando. Pero bueno, en algún momento platicando con un ejecutivo de Costco, le hacía yo la pregunta, le digo, oye, ¿por qué no ponen otro Costco? ¿Por qué no nos hacen ese favor? Y su respuesta fue, porque lo único que voy a hacer es invertir en un Costco nuevo y voy a dividir a la gente que ya tengo aquí apretada. La voy a dividir en 2 tiendas y al que le va a costar es a Costco. Fíjate, hablando del crecimiento, todavía no tenemos una ciudad
que bajo los estudios económicos de estas empresas que saben lo que hacen, lo que te dicen es no, porque no hay mercado todavía en Mérida en los alrededores para tener a 2, porque lo único que voy a hacer es que en lugar de tener 1,000, voy a tener 500 allá y 500 acá, pero voy a pagar 2 rentas. Así es, pero ¿Qué lógica? La lógica del capitalismo es así de flagrante. No, y además la particular de Costco, que es el que tiene una inteligencia de negocios muy algo sabe. Tan es así que los mayores ingresos y utilidades de Costco no vienen de la venta, sino vienen de las suscripciones. Ahí es donde donde pues ellos claro. ganan. ¿Sí? No, bueno, yo pensé que vendían más. No, ellos lo que aseguran es buenos precios, muy buena calidad. Y tienen, además, los sueldos de sus empleados van en todos los lugares del mundo donde operan, es 20-30% por arriba del promedio. O sea, tienen una ética también de negocio muy singular, muy especial, que hace que sus decisiones pues sean muy especiales, diferentes a la de muchos otros negocios. Nos escribe a Bea Guillermo, le mandamos un abrazo. Dice aquí, el problema es que la gente también va a pasear al Costco. Es que parte del tráfico, dice Bea, parte del tráfico son los paseantes. Pues las cajas están llenas. Sí, exacto, las cajas están llenas. Hay cierta edad en la que uno se plancha el pelo para ir al Costco, y para ir al Walmart, y para Yo ir ya dejé atrás pediatra. esa época en que me planchaba el pelo para ir al Costco. Lo que sí es, hay veces que, bueno, eso luego vamos a investigar. Hay veces que abren los pasillos y entonces puedes llegar de manera directa a cada caja, y hay veces que cierran los pasillos y te tienes que ir por los lados. ¿Se han fijado? Hay tráfico en Costco, pero quiero tratar de entender cuál es la lógica de cambiar la forma en cómo se forma, porque además está todo diseñado. Yo no me creo que sea así como que le sale algo mal. Pero bueno, algún día tendremos que dedicar un programa. Valdría la pena. Sobre todo por lo interesante que es el concepto de Costco y cómo nació. Así es. ¿No? Que es interesantísimo. Le ganaban poco a lo que vendían. Así es. Fede, perdón, ya te desviamos del problema, del tema, pero como siempre muy agradecidos por platicar. Muchas gracias. Y escucharte Gracias siempre por es un gusto. Un placer. Ahí lo tienes, Federico Berrueto, sígalo por favor, @Berrueto es como que hay que seguirlo. Y pues nos vamos, aquí hay pelotas, va a cambiar esto que está viendo usted aquí, va a cambiar en un ratito más, esperemos que esté llevando la cuenta. 4x3 fue lo que ingresó. 12, metió 12 pelotas. Deja que se complique un poco. Ahí venimos.